No, present moment.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Oh, sorry. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 7, capítulo 4, verso 39. 9. 39. Kvachit Rudati Vaikunta Chinta Shabala Chaitanaha Kvachit Dhasati Touch Chinta Lada Udgayati Kvachit Rudati Vaikunta Chinta Shabala Chaitanaha Kvachit Dasati Touch Chinta Lada Udgayati Kvachit Rudati Vaikunta Chinta Shabala Chaitanaha Kvachit Dasati Tat Chinta Lada Udgayati Kvachit Chant. ¿Alguien quiere repetir? Kvachidrudati Vaikunta Shinta Shavala Chetana Kvachidashati Takshinta Klada Udgayati Kvachit Kvachidrudati Vaikunta Chinta Shavala Chetana Kvachidashati Tachintam Klada Udgayati Kvachit
Word meanings. Significado de palabras. Kvachit, Kvachit, sometimes. a veces. Rudati, Rudati, cries. llora. Vaikunta chinta, Vaikunta Chita, by thoughts of Krishna. con el pensamiento de Krishna. Shabala Chaitanaha, Shabala Chetanaha, whose mind was bewildered. cuya mente estaba confundida. Kvachit, 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 sometimes. a veces. Hasati, Hasati, laughs. ríe. Tat chinta, Tachinta, by thoughts of him. al pensar en él. Aladaha, Aladaha, being jubilant. lleno de júbilo. Ugayati, Udgayati, chants very loudly. canta en voz muy alta. Kvachit, Kvachit, sometimes. a veces. Translation. Traducción. Because of advancement in Krishna consciousness, he sometimes cried, sometimes laughed, sometimes expressed jubilation, and sometimes sang loudly. Debido a su avance en conciencia de Krishna, a veces lloraba, a veces reía, a veces daba muestras de júbilo y a veces cantaba en voz alta. Who are we talking about? Prahlad Maharaj? Yes. Purport. Significado. This verse further clarifies the comparison of a devotee to a child. Este verso deja más clara la comparación del devoto con un niño. If a mother leaves her small child in his bed or cradle and goes away to attend to some family duties, the child immediately understands that his mother has gone away, therefore he cries. Cuando una madre deja a su bebé en la cama o en la cuna y se va para atender los deberes domésticos, el niño inmediatamente se da cuenta de que su madre se ha ido y llora. But as soon as the mother returns and cries for the child laughs and becomes jubilant. Pero tan pronto como ella regrese a cuidarle, el niño ríe y se pone muy contento. Similarly, Prahlad Maharaj, being always absorbed in thoughts of Krishna, sometimes felt separation, thinking, where is Krishna? Del mismo modo, Prahlad Maharaj, que estaba siempre absorto en pensar en Krishna, a veces sentía separación de él y pensaba, ¿dónde está Krishna? This is explained by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sunyaitam jagat sarvam govinda birahena me. Esto lo explica Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sunyayitan Jagat Sarvan Govinda Virajena. When an exalted devotee feels that Krishna is invisible, having gone away, he cries in separation, and sometimes when he sees that Krishna has returned to care for him, he laughs, just as a child sometimes laughs, upon understanding that his mother is taking care of him. El devoto excelso, cuando siente que Krishna ha dejado de ser visible, que se ha ido, llora con sentimiento de separación. Y a veces, cuando ve que Krishna ha regresado para cuidarle, ríe como un niño que se ha dado cuenta de que su madre le está cuidando. These symptoms are called bhava. Estos síntomas reciben el nombre de bhava. In Nectar Devotion, various bhavas, ecstatic conditions of a devotee, are fully described. En el néctar de la devoción se describen en detalle diversos bhavas o condiciones extáticas del devoto. These bhavas are visible in the activities of a perfect devotee. Esos bhavas son visibles en las actividades del devoto perfecto. Yeah, so Namo Vishnupadaya Krishna Prashnaya Bhutale Srimati Bhakti Vedant Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sindhivadi Pashchati Vasatayane Panchaka Patarubhyascha Kripa Sindhivyevacha Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Mukam Karuti Vachalam Pangulangayate Girim Yakripa Tamaham Bande Sri Guru Dinatarinam. This verse is
describing separation, Este verso está describiendo la separación, where one is thinking of Krishna more intensely than in Krishna's presence. donde uno está incrementando más, donde uno lo está tomando más intensamente que en la presencia de Krishna. So we also have experience of separation materially. Y nosotros también hemos experimentado la separación materialmente. We used to distribute books at airports. Solíamos distribuir libros en los aeropuertos. And so the relatives are sending off their mother, their father, their son, their daughter, and then you see there's a lot of separation, feelings of pain when they're going away. Y ves a los parientes cómo están despidiéndose de su madre, su padre, sus hijos, y estás viendo mucha separación en este proceso. So we do have experience of separation in this world, but it's much different. Así que hemos experimentado la separación en este mundo, pero es muy diferente. Because, well, we all know when you're separated from someone, you tend to think of them more than when you're with them. Porque sabes, cuando estás separado de alguien, tiendes a pensar más en esa persona que cuando estás con la persona. So if a devotee is thinking of Krishna, that means Krishna is present in the thinking. Así que si un devoto está pensando a Krishna, quiere decir que Krishna está presente en ese pensamiento. And that's why it's said that Krishna never left Vrindavan, because he was always in the hearts of the devotees. Por eso se dice que Krishna nunca dejó Vrindavan porque estaba en el corazón de los devotos. So when a devotee is thinking of Krishna in separation, externally it looks like pain, but internally it's ecstatic. Así que cuando un devoto está pensando en Krishna en separación, externamente luce doloroso, pero internamente es extático. And as Prabhupada says here, it's not going to happen until the devotee is on the stage of Bhava. Y Prabhupada dice, esto no va a pasar a menos que un devoto esté en el estado de bhava. Bhava is the first awakening or beginning stages of love. Y bhava es el primer estado de despertar del amor. And how can you miss somebody if you... There are so many things in this world we don't miss because we don't have any attachment for them. Hay muchas cosas en este mundo que no extrañamos porque no tenemos apego a estas. But if you have attachment for it and it's not with you, Pero si tienes apego a estas y no está contigo, then you think about it, you want it. piensa sobre lo quieres. So a conditioned soul is trying to avoid Krishna. Así que el alma condicionada está tratando de evitar a Krishna. So we don't experience separation. Así que para que no experimentemos separación. In fact, for a conditioned soul, separation is what they're trying to get. They don't want God in their life. De hecho, las almas condicionadas es lo que tratan de hacer, no quieren a Dios en su vida. Unless he can give them money A menos que les pueda dar or dinero whatever it is they want. o lo que sea que quieran. So, but the average person is basically trying to avoid Krishna. Así que una persona promedio básicamente está tratando de evitar a Krishna. Now, we experience some kind of separation, but it's not what Prabhupada is talking about. Así que nosotros experimentamos un tipo de separación, pero no es de lo que Prabhupada está hablando. We feel separation from having Krishna consciousness. Sentimos separación de tener la conciencia de Krishna. Krishna, when will I have love for you? Krishna, ¿cuándo voy a tener amor por ti? So that is it's not really separation, it's hankering. De hecho, no es realmente la separación, sino es un deseo. So that's good. We should be hankering. Así que está bien, debemos tener ese deseo. I don't have love for you, Krishna, but I want it. I'm feeling separation from love, not feeling separation because of love. No tengo amor, Krishna, pero estoy sintiendo separación por amor, no por el amor. So that's okay, because that helps us. Pero está bien porque eso nos ayuda. So one thing that stood out in this purport for me Así que una cosa que resaltó en este significado para mí was the emotions that were being discussed, the laughing and the crying. fueron las emociones que están siendo descritas, el reír y el llorar. So laughing is a beautiful emotion. Así que reír es una hermosa emoción.
And crying is a painful emotion and very intense. Y llorar es una emoción dolorosa y muy intensa. Yeah. So, if we can manifest emotion in relation to bhakti, that's very good. Si podemos manifestar una emoción relacionada con el bhakti, eso es muy bueno. So, like sometimes a devotee might cry. Algunas veces un devoto puede que llore. And we'll look at that devotee and we might think, oh, this devotee is just sentimental. They're crying. They have no love of Krishna and they're crying. Something's wrong with them. Podemos ver al devoto y pensar, algo está mal en él, no tiene una emoción por Krishna y está llorando. ¿Qué le pasa? But if you cry because you have no love for Krishna, that's good. Pero si lloras porque no tienes amor por Krishna, eso es bueno. Sometimes devotees say, when I chant the holy name, I don't feel anything. Algunas veces los devotos dicen, mientras canto y el santo nombre no siento nada. And I said, oh good, you can cry that you don't feel anything. Y yo diría, está bien, puedes llorar de que no sientes nada. And now you feel something. Y ahora sientes algo. So we are not against emotion. Así que no estamos en contra de la emoción. We are against emotions which attach us to material things. Estamos en contra de las emociones que nos apegan a las cosas materiales. Not emotions in Krishna consciousness. No las emociones en la conciencia de Krishna. And because we're emotional beings, we can't deny emotion. Y porque somos seres emocionales, no podemos negar las But emociones. we have to properly utilize it. Tenemos que usarlas apropiadamente. Now, there's an interesting thing about emotion. Hay algo interesante sobre las emociones. Sometimes devotees get very inspired Algunas veces los devotos se inspiran mucho and they want to go ahead in their devotional service with that inspiration. y quieren continuar en su servicio devocional sin inspiración. But sometimes that inspiration is a fleeting emotion. It's not real. Pero algunas veces esa inspiración es una emoción no real. So one day very inspired and the next day very depressed. Así que un día están muy inspirados y el otro día muy deprimidos. So we don't just want fleeting emotions, No solo queremos emociones artificiales, but our emotions have to be stabilized by our commitment, the commitment to the inspiration. así que las emociones deben de ser estabilizadas por el compromiso, the commitment of, To the commitment to what's inspiring us. el compromiso de lo que nos está inspirando. So inspired, I just want to surrender. Estoy tan inspirado, solo quiero rendirme. And 3 months later, we don't see you. Y en 3 meses ya no te vemos. It was just a feeling that wasn't based in any depth of commitment. Porque solo era un sentimiento que no estaba basado en ningún compromiso. So we want to merge both. Así que queremos mezclar ambos. Or the feeling may not have been an expression of any kind of understanding of Krishna consciousness. O el sentimiento tal vez no es una expresión de ningún tipo de entendimiento de la conciencia de Krishna. So if we have strong emotion, which is a reflection of our understanding of Krishna consciousness, that's good. Así que si tenemos una emoción fuerte y es el reflejo de nuestro entendimiento de la conciencia de Krishna, eso es bueno. And that is married to commitment to follow through on whatever that emotion is inspiring us to do. Y si está casado con el compromiso de seguir lo que tengamos que seguir, That's good. That's what we want. eso está bien, es lo que queremos. But if it's just a feeling and you get very inspired and the next day nothing is there, Pero si es solo un sentimiento y el siguiente día, que estás muy inspirado y el siguiente día no hay nada ahí, it's probably not a spiritual emotion. probablemente no es una emoción espiritual. Probably some material emotion. Like when you see a movie and you cry. Probablemente es una emoción material, como cuando ves una película y lloras. Or, some hero in the movie did something wonderful and you get inspired to save the world.
Como cuando un héroe hace algo algo muy impresionante en una película y tú te inspiras a salvar el but mundo. that inspiration fizzles away. Y luego la inspiración se desvanece. You ever had that experience? ¿Han tenido esa experiencia? So, our inspiration should be grounded in knowledge Nuestra inspiración debe estar basada en el conocimiento and backed up with determination. y sostenida por la determinación. Yeah. Otherwise, it'll be very flickering. Flickering? De otra forma va a ser muy cambiante. Yeah, and it's a feeling that will come and go very easily. Y ese sentimiento va a venir e irse muy fácilmente. So it's important to be inspired every day. Así que es importante estar inspirado todos los días. And so a devotee can't be inspired every day unless there's some genuine devotion and genuine knowledge. Un devoto puede estar inspirado todos los días. No puede estar inspirado todos los días a menos que haya una genuina emoción. Yeah. So we shouldn't be afraid of emotion. No debemos de temerle a las emociones. But it should be genuine, Debemos ser genuinos, coming from a deeper realization. viniendo de una profundación, una realización más profunda. It's like sometimes a man meets a woman, Es como a veces el hombre necesita a la mujer and it's love at first sight. y es amor a primera vista. And they'll say, I love you, I'll do anything for you. Y dice, te amo, voy a hacer todo por ti. But we know that many of those relationships they end up very bad. Pero sabemos que muchas de esas relaciones terminan muy mal. They didn't even know one another. Ni siquiera se conocen uno al otro. So it was just a passing feeling. Así que es solo un sentimiento que va a pasar. So sometimes people fall in love with Krishna consciousness in the same way. Y algunas veces las personas se enamoran de la conciencia de Krishna de la misma forma. They have the feeling without the knowledge. Tienen un sentimiento sin conocimiento. So our emotions should reflect on proper understanding. Nuestras emociones deben ser reflejadas en el But- conocimiento apropiado, but the entendimiento apropiado. The point is, we're going to have emotions for something, and so we should have emotions for Krishna. El punto es que For si sure, vamos for a sure. tener emociones por algo, debemos tener emociones por Krishna. Yeah. Now, the emotions that are described here in this verse, Así que las emociones que se describen aquí en este verso, we can't really understand them because these are not material emotions. no podemos realmente entenderlas porque no son emociones materiales. We can understand theoretically. Podemos entenderlas teóricamente. Let's give an example. Les voy a dar un ejemplo. Takaharidas was chanting 22 hours a day. Takaharidas estaba cantando 22 horas al día. So I don't know if any of you have ever chanted japa for 22 hours. Así que no sé si alguno de ustedes ha cantado 22 horas continuas de japa. But I would guess if you tried to do it, it would be a little difficult. Pero quiero adivinar que si lo intentan hacer va a ser un poco difícil. Because most of us have enough trouble with 16. Porque la mayoría de nosotros tenemos muchos problemas con las 16. So what can we understand from someone who's chanting 192 rounds? Así que, ¿qué podemos entender con alguien que está cantando 92. 192 rondas? We can understand they're having a different experience than we're having. Podemos entender que están teniendo una experiencia más distinta de la que nosotros tenemos. Now, if you can do something every day for 22 hours, you must really like it. Así que si puedes hacer algo todos los días por 22 horas, realmente debe de gustarte. And if you could spend 22 hours a day with somebody every day for the rest of your life, you must really like them. Y si vas a pasar estás pasando el resto de tu vida con alguien 22 horas en el día, debe ser alguien que realmente te agrada. So what Takaharidas was experiencing is beyond our experience. Así que lo que Haridas Thakur estaba experimentando es más allá de nuestra experiencia. So we can only really understand it more in an analytical way. Así que solo podemos entenderlo más de una forma analítica. But obviously, if someone is voluntarily chanting
22 hours a day and only stopping because they have to eat and sleep and take a bath, what they're experiencing from the holy name is pretty deep. Así que obviamente si alguien está cantando 22 horas al día y solamente descansa para bañarse y dormir, entonces lo que está experimentando es algo muy profundo. So we can't understand those emotions, but we can observe them and understand that we don't understand. No podemos entender esas emociones, pero podemos entender que no las entendemos, absorber eso. And we can try to, grab onto something in the material world that might be similar to give us a little understanding. Y podemos atrapar algo del mundo material para que nos dé un poco de entendimiento de esto. But the emotions that he's experiencing chanting, or any pure devotee, these are not emotions that we have experience of. We have reflections of those experiences materially, but the depth of their spiritual experiences, we don't have that. Pero esas emociones que están experimentando no podemos tener esa experiencia. Tenemos algunas reflexiones materiales de estas, pero no lo profundas que son estas experiencias. But that's what we want to have. Pero es lo que queremos tener. And as much as we can have, we should try to have. Y tan pronto como podamos tenerlas, debemos intentar tenerlas. Sometimes when we're chanting, we will ask devotees to cry out for Krishna. Algunas veces cuando estamos cantando pedimos a los devotos lloren por Krishna. And sometimes we try to cry, but we can't. Y algunas veces intentamos llorar, pero no podemos. And then as we say, we cry because we can't cry. Y después decimos, lloramos porque no podemos llorar. But otherwise, we will cry for something. Pero de otra manera vamos a llorar por algo. Right? Because in this world, it's a world where you cry. En este mundo es un mundo donde lloras. When you lose things. Cuando pierdes cosas. So we shouldn't be afraid of emotion. No deberíamos temerles a las emociones. Because everything should be used for Krishna. Porque todo debe ser usado para Krishna. Right? Like sometimes Prabhupada would say, there's so many beautiful things to see, but you can see the deities, they're the most beautiful. And then you won't want to see anything else. Porque Prabhupada solía decir, hay muchas cosas hermosas que tú puedes ver, pero tú puedes ver a las deidades, que es lo más bello, entonces ya no vas a querer ver nada más. So if you see the deities and you feel some emotion, that's very good. Así que si ves a las deidades y sientes alguna emoción, eso es muy bueno. Because otherwise you'll see something beautiful and feel emotion for that. De otra forma, vas a ver algo hermoso y vas a sentir una emoción por eso. So Prabhupada used an English word, Así que, which is it's similar to your word emotion, but it's different. It's sentimental. Prabhupada usaba una palabra en inglés que es similar a la emoción, pero es un poco distinta, es el sentimiento. So sentimental means you feel something, Sentimiento significa que sientes algo, but what you feel is not based on reality. It's not based on a philosophical truth. pero lo que sientes no está basado en la realidad, no está basado en una verdad filosófica. In other words, you say, I feel this, but the Shastra says, no, that's wrong. En otras palabras, tú dices, yo siento esto, pero el Shastra dice que no, eso está mal. You are not following any principles of Krishna consciousness, and then you say, I feel I'm very Krishna conscious. No estás siguiendo ningún principio de la conciencia de Krishna y tú sientes que eres muy consciente de But Krishna. according to Shastra, doing certain things is a sign that you're Krishna conscious. So it would be sentimental to say, I feel Krishna conscious, and I'm doing the opposite of that. De acuerdo a los Shastras, hacer ciertas cosas es estar siguiendo la conciencia de Krishna, pero si tú no lo estás siguiendo y solo tienes un sentimiento, eso es opuesto. I think that's easy to understand. Creo que es fácil It's de like entender. someone says, I feel I'm God, and then we know, oh yeah, this person is like smoking too much marijuana or something. Creo que lo entendemos. Si una persona dice, yo me siento como Dios, sabemos que esa persona está fumando mucha marihuana. But some people feel like they're God. They actually feel it. Y de hecho algunas personas sienten que son Dios. De hecho lo sienten. I'm making the sun rise. Estoy haciendo que amanezca. No, I don't think you are. No lo creo So que lo hagas. that is like, that's what sentiment would be. Eso es lo que es I sentimentalismo. feel something which is no basis in any reality.
siento algo que no tiene ninguna base en la realidad. Yeah. And that can get very weird. Y eso puede volverse muy Because you can extraño. feel so many things. Porque puedes sentir tantas cosas. I feel like in order to be Krishna conscious, I need my own gopis. So I can understand Rasa Leela. Siento que para poder ser consciente de Krishna necesito mis propias gopis para poder experimentar el Rasa Leela. So you think that's funny, but there are people who ascribe to that philosophy. Y ustedes piensan que es curioso, simpático, pero hay personas que describen eso en la filosofía. So we can understand Radha and Krishna, we have to engage. So I can understand Krishna's loving affairs, I have to engage with married women. Dicen que para entender a Radha y Krishna tienen que entenderlo, ¿no? Para entender estas relaciones deben de ocuparse en estas relaciones. And you feel very strongly that that's what you have to do. Y se sienten fuertemente que es lo que tienen que hacer, que es eso lo que tienen que So hacer. because there's no basis in Scripture for that feeling, we call it sentiment. Y como no hay una base de ese sentimiento en las escrituras, por eso le llamamos sentimentalismo. So any feeling we have that's validated by our philosophy, that's good. And if it's not, it's sentiment. Así que cualquier sentimiento que tengamos que esté basado en nuestra filosofía está bien, pero si no, le llamamos sentimentalismo. And this goes on inside of ISKCON, it goes on in the secular world. People feel things. Y esto va a pasar true. dentro de ISKCON, en el mundo secular, pero eso no es verdad. Right? ¿Cierto? I feel if this candidate wins the election, our whole country will change for the better. It's just a feeling. Siento que si este candidato ganara las elecciones, sería mejor. Yes. Es solo un sentimiento. Yeah. Anyway. To hit Apriétale el botón blanco. the button on the top. Now, Vishwanath Chakravarti Thakur said sometimes you'll see a devotee chanting japa and they'll be laughing and then they'll be crying. Vishwanath Chakravarti Thakur dice que alguna vez verás un devoto que está cantando yapa y uno estará riendo y el otro llorando. Estará riendo en un momento y luego llorando. Because Krishna is doing something funny, they're laughing. Porque Krishna está haciendo algo chistoso y se ríen. They're seeing that while they're chanting. Ellos dicen eso mientras I cantan. don't know if you saw that this morning. No sé si vieron esto esta Did you see any mañana. leelas this morning? while you ¿Vieron were chanting? algunas lilas esta mañana? You mientras- missed out. Maybe you missed out on the leelas that are in Krishna's name. Tal vez se perdieron en los lilas, estaban absortos And en el then nombre de as Krishna. he's chanting and meditating, it may be that Krishna leaves and then he cries. Y conforme estás cantando y meditando, tal vez Krishna sale y tú lloras. And that's why you can see a pure devotee laughing and crying while he's chanting japa. Por eso puedes ver a un devoto que está cantando su yapa y que está sonriendo y luego llorando. Or while she is chanting japa. O mientras ella está cantando yapa. So Krishna is appearing every morning in your japa. Look out for him. He's there. Así que Krishna está apareciendo cada mañana en tu yapa. Búscalo. Hare Krishna. So you have any questions? ¿Tenemos preguntas? ¿Cuál es el primer paso en la comprensión de Dios? Where is the first step in the understanding of God? La pregunta fue, ¿cuál es el primer paso en la comprensión de Dios? That we're not God. Que no somos Dios. God is great. Dios es genial. God is big. Dios es grande. I'm small and I'm not that great. Yo soy pequeño y no soy tan genial. He's master, I'm servant. Él es el maestro, yo soy el sirviente. But for those who are practicing bhakti, we can take it in another way. Pero para aquellos que estamos practicando bhakti, lo podemos tomar de otra forma. Very simple idea. Una idea muy simple. Krishna loves us. Krishna nos ama He wants us to love him. y quiere que lo amemos. And our life is meant to reciprocate with his love. Y nuestra vida está destinada a reciprocar con su amor, a su amor. So
This is the most comprehensive, I think, explanation of bhakti. God loves you. He wants you to love him. And our duty is to reciprocate that love. Pienso que esa es la explicación más comprensiva del amor. Krishna te ama y Él quiere que tú reciproques ese amor. You know, the problem is we don't know what love is. Y el problema es que no sabemos qué es el amor. We don't have a lot of experience of it. No tenemos mucha experiencia sobre esto. Because what's marketed as love it's not what we need to understand love to be. Porque lo que se promociona como el amor no es lo que necesitamos entender de lo que es el amor. Love means your happiness is to see the other person happy. Amor significa que tu felicidad es ver a la otra persona feliz. Asli Shiva Pararatam Panastamam. You can love me, you can not love me, you can be with me, you can not be with me, but I'll always love you. Puedes amarme, puedes no amarme, puedes estar conmigo o puedes no estarlo, pero siempre te voy a amar. Puedes amarme, puedes soltarme. Puedes, What's the next one? puedes hacer conmigo lo que quieras. Puedes hacer conmigo Hacer conmigo lo que quieras. lo que quieras. Pero I'll always be. Siempre seré Siempre serás, siempre serás, siempre serás mi amor, mi amor. mi amor. Siempre serás mi amor. In the material world, in relationships, it's very difficult to be happy in a relationship it's very difficult to be happy in a relationship the way Radharani is happy in her relationship with Krishna, because he can do anything. But in the material world, if a person does anything they want, you're generally not going to be happy unless they're Krishna. En el mundo material, en las relaciones, es muy difícil tener esta situación porque no es lo mismo en la relación espiritual, Radharani y la relación con Krishna. Krishna puede hacer lo que quiera y están felices. Pero en el mundo material eso no pasa. Si haces lo que quieras, no funciona. You marry some man and he just goes off, plays with other men's wives. You're not going to like that. Te casas con un hombre y él se va con las esposas de otros hombres, eso no te va a agradar. And Radharani says, if it makes you happy, good, go for it. Y Radharani dice, si te hace feliz, está bien, adelante. So we don't know what that love is. We're learning what that love is. No sabemos lo que es amor, estamos aprendiendo lo que es el amor. We're learning to make sacrifice. Estamos aprendiendo a hacer sacrificios. We're learning to serve. Estamos aprendiendo a servir. Only to please. Yeah. Solo para complacer. Yeah. But that's what Krishna is doing for us. Pero eso es lo que Krishna está haciendo para nosotros. He's loving us no matter if we love him or not. Nos está amando, no importa si lo amemos nosotros o no. So we say, well, it's so hard to love Krishna and surrender. Well, but he's already doing that for you. Él está diciendo, es difícil amar a Krishna y rendirnos, pero Él ya lo está haciendo a nosotros. Like, what do we do for him? He's feeding us, giving us everything we need, and, we just run away from him. ¿Y qué hacemos por nosotros? Él nos está alimentando, nos está proveyendo de todo, y nosotros solo nos alejamos de Él. So this selfless love, if you think, well, Krishna's already doing it for me, it makes it easier to do it back. Así que este amor selfless. If Krishna's giving me selfless love, it makes it easier for me to give it back to him. ¿Cuál es la traducción de selfless? ¿Alguien se me fue? Unconditional. Sí, incondicional. Este amor incondicional que Él me está dando. Selfless love. Selfless, unmotivated. Selfless means without selfishness. Incondicional significa sin condiciones, sin egoísmo. How can I surrender to Krishna? It's so difficult. He's already surrendered to you.
Just reciprocate. ¿Cómo puedo rendirme a Krishna? Es tan difícil, pero si Él ya se rindió a ti, solo ser recíproco. It's not like unfair. No es como Oh, injusto. Krishna, you're asking me to do so much. Oh, Krishna, me estás pidiendo que haga tanto. No, Krishna's doing everything. No, Krishna está haciendo todo. He's just asking reciprocation. Solo te está pidiendo reciprocidad. So if you look at bhakti in that way, it's easier to give yourself to Krishna because you understand he's giving himself to you. Así que si buscas el bhakti de esta manera, va a ser más fácil que puedas rendirte a Krishna porque Él ya te está rindiendo a ti, ya te lo está dando. You could forget Krishna for another 1,000,000 lives, but he'll still be waiting for you. Tú puedes olvidar a Krishna por otro 1,000,000 de vidas, pero Él seguirá esperando por ti. Imagine you have a boyfriend and you say, well, maybe in 1,000,000 lives I'll think about it. Imagínense que tienen un novio y le dices, bueno, tal vez en 1,000,000 de vidas voy a pensar sobre esto. Are you going to wait around? ¿Vas a esperar? I don't think so. No lo creo. Krishna will wait. Krishna va a esperar. Yeah. Anything else? ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Aquí hay en Facebook. En Facebook there are questions. Okay. ¿Cómo identifico una emoción genuina hacia Krishna para no caer en la para no caer en el sentimentalismo? How can I identify an emotion related to Krishna without being sentimentalist? Ultimately, it will help you in your Krishna consciousness. Y en última instancia te va a ayudar en tu conciencia de Krishna. And like I was saying, if it's not a Krishna conscious emotion, it can direct you to do something that's not going to help you in Krishna consciousness. Y como le estaba diciendo, si no es algo relacionado con la conciencia de Krishna, te puede direccionar a algo no de esto. And it could be a very fleeting emotion. Puede ser una emoción muy banal. Now, there's a confusing part because when you're in association with more advanced devotees, you get inspired. Puede ser una parte muy confusa porque cuando estás en la asociación con los devotos avanzados, tú te inspiras mucho. And that's a genuine emotion. Y es una emoción genuina. And when you're out of that association, you lose that inspiration. Pero cuando estás fuera de esa asociación, pierdes esa inspiración. So we get a lot from other devotees coming to us. Y obtenemos mucho de otros devotos que vienen hacia nosotros. And sometimes when the situation changes, then the feelings change. Y muchas veces cuando la situación cambia, el sentimiento cambia. And that's natural. Y eso es natural. But generally, if emotion is not grounded in something that you can back up with standard Krishna conscious philosophy and practices, then that feeling is just going to deviate you from Krishna consciousness. Pero generalmente si esa emoción no está basada en las prácticas de la conciencia de Krishna, eso puede desviarte de este camino. Y basado en las prácticas y en la filosofía de conciencia de Krishna. It'll end up deviating you. Y va a terminar desviándote. So you have, emotions often act separate from intelligence. Y frecuentemente las emociones funcionan separadas de la inteligencia. So if you want to be sure it's not just a fleeting sentimental emotion, then you have to look at what you're feeling with some philosophy and intellect and objectivity to see if it is going to be beneficial. This feeling that you're feeling is actually healthy. Así que lo que puedes entender si este sentimiento no es, si es real, lo puedes observar no solamente con subjetividad, sino puedes usar un poco de la intelecto y de la inteligencia para ver si este sentimiento, experimentar de dónde viene este sentimiento y si este sentimiento te va a motivar en tu camino.
So you see this a lot in relationships where people like one another, but they're actually not a good match. Y ves esto mucho en las relaciones, cuando las personas se gustan una a otra, pero de hecho no son una buena pareja. And all your friends say, he's the wrong one or she's the wrong one for you. Y todos los amigos dicen, ella es la que está mal, él es el que está mal. But you have strong feelings. Pero tienes sentimientos And fuertes. because of those feelings, you say, well, with these feelings, we'll make it work out. Pero dices, bueno, con estos sentimientos vamos a hacer que funcione. It's like buying a car that doesn't run because you like the way the car looks. Es como comprar un coche que no funciona solo porque te gusta cómo se ve el coche. And all your friends are saying, don't buy the car because it looks good. It's not in good shape. The engine's not in good shape. Y tu amigo te dice, no compres ese coche porque la máquina no funciona, porque no está bien internamente. So you have strong emotions towards something, but the reality says it's not good. And if you avoid that reality, then you'll engage with that, and then the result will be bad. Así que tú tienes emociones muy fuertes sobre algo que te agrada, pero la realidad es que no es bueno And it'll be a bad result. y te va a dar un mal resultado. And if you, so if you're feeling something, just try to look at, if I go with this feeling, if I act through it, what's going to happen? Así que si siento algo y voy adelante a través de este sentimiento, debo de pensar qué va a pasar. And can it be based on, can I substantiate it with our philosophy? ¿Puedo basarlo sustancialmente en nuestra filosofía? I just feel like I should have 100 wives. I feel this would be really important. Solo siento como que debo de tener 100 esposas. Siento que es muy importante. There's so many unmarried women. I think I should just marry them. Hay tantas mujeres que no se han casado. Creo que debería de casarme con ellas. And I have a very strong feeling that this is really the best thing. Y tengo un sentimiento muy fuerte y realmente debo pensar es lo mejor. And you're all thinking, oh, he's gone crazy. Y todos estamos pensando, oh, enloqueció. Because you know that's not, our philosophy is to renounce, not engage in sense gratification, to renounce it. Porque nuestra filosofía es renunciar, no ocuparse en la gratificación sensorial. You know, like sometimes a man is married and he falls in love with another woman. And he says, I feel this is Kṛṣṇa's arrangement. Like, where in the books can you support that as Kṛṣṇa's arrangement? Alguna vez un hombre casado se enamora de otra mujer y dice, yo pienso que esto es un arreglo de Kṛṣṇa, pero ¿dónde en los libros está basado esto? I think that's clear. Creo que está claro. Anything else? ¿Algo más? La voy a ir leyendo para Ajá. porque es. Dice, es muy difícil comprender para mí como un alma genuina. It's very difficult for me to understand how a genuine soul Está unida a Kṛṣṇa. is linked to Krishna Y que pueda percibir tal separación. and Genuine soul meaning a pure devotee? so Or I everybody? don't know, just Everybody or ¿qué pure devotee? significa alma genuina? ¿Se refiere a un devoto puro? Genuine devotee? Genuine soul? There are no ungenuine souls. Maybe a pure, he means pure devotee? Tal vez se refiere a un devoto puro. Maybe. Maybe. Bueno, dice, sí, creo que es un alma genuina, es un alma pura. Yeah, I think that he's talking about the How a pure devotee is Pure. connected to Krishna. Lo voy Yeah. a leer. It's like a long text, so he's going to read it. Dice, es muy difícil comprender para mí cómo un alma que genuinamente está unida a Krishna pueda percibir tal separación. O sea, un alma pura, ¿cómo puede percibir? Pero después viene otra. Oh, he doesn't understand how a pure soul can perceive that separation from Krishna. And then he says something. Eso significa que existe un velo entre Krishna y el Paramatma de cada uno de nosotros. Does it mean that there is like a separation between Krishna and the Paramatma inside of all of us?
lo que ocasiona tal percepción Can we say that this is the cause of this perception? No, there's no separation. No, no hay separación. Not on that level. No en ese nivel. But as we're saying, in his meditation, it may look like Krishna left. Pero como estamos diciendo en su meditación, podría parecer que sí. Or as Lord Chaitanya said, I'm in this world separated from Krishna. O como el Señor Chaitanya dice, estoy en este mundo separado de Krishna. But that separation is actually a feeling of love. The feeling of love causes that feeling of separation. Pero ese sentimiento de amor causa esa separación. So it's a feeling which nourishes love, but it's not a reality. Es un sentimiento que nutre el amor, pero no una realidad. In reality, the feeling of separation brings one closer. En la realidad, el sentimiento de separación nos acerca. So there is no separation. It's an apparent separation created to intensify the emotions. Así que no hay separación, es una separación aparente para intensificar las emociones. Sometimes a devotee may feel separation in Krishna's presence, thinking that Krishna is going to leave. Algunas veces un devoto puede sentir separación en la presencia de Krishna pensando que él se va a ir. So the separation is in the heart. Así que la separación está en el corazón. You know, like we have the story where Krishna appeared to Narada Muni and then disappeared. Tenemos una historia donde Krishna aparece con Narada Muni y luego desaparece. So that separation was more actual separation. Así que esa separación, de hecho, es una separación más real. Because Krishna said, you won't be able to see me until you're more purified. Porque Krishna le dijo, no vas a ser capaz de verme hasta que estés más purificado. So Krishna did that as a means to increase his hankering for him. Así que Krishna hizo eso como una forma para que él incrementara su deseo para él, hacia él. Before he was completely purified. Antes de que estuviera completamente purificado. So for a pure devotee, there can be no separation. For practicing devotees, there is separation. Así que para But un it's a devoto, different kind of separation. para un devoto puro no hay una separación, pero a los devotos practicantes hay una separación. Lord Chaitanya thought that, Lord Chaitanya was feeling Krishna as in the mood of Radharani, feeling separation from Krishna, which means he was thinking of Krishna not separated. So it's kind of a paradox. El Señor Chaitanya estaba teniendo un sentimiento de separación por Krishna en el humor de Radharani. What was the last thing? I'm feeling separation from Krishna, which means I'm thinking of Krishna, which means if I'm thinking of Krishna, I'm with Krishna. So the separation is kind of an illusion. Estoy sintiendo una separación de Krishna, de Krishna significa que estoy pensando en Krishna y al mismo tiempo ese pensamiento me hace estar con Krishna, así que la separación es como una ilusión. So it's an emotion that I feel the pain of separation because Krishna's not in front of me, but I'm meditating on him, so he's there through my meditation. Así que ese sentimiento es una emoción de que estoy meditando en él, estoy pensando en él porque no está aquí, estoy meditando en él, pero al mismo tiempo que estoy meditando en él, él está ahí porque estoy meditando en él. So it's considered the highest state of love of Krishna is separation because that's where the feelings are most intense. Así que se considera el estado más elevado del amor por Krishna porque la separación intensifica ese amor. So obviously for a pure devotee, there's no separation. Así que obviamente para un devoto puro no hay separación. It's just a influence of Yoga Maya to increase Es solo love. la influencia de Yoga Maya que incrementa el amor. And so sometimes for us, we have it in a different way. Like Maya will come in and get in the way between us and Krishna, then we'll feel separation from Krishna.
Y es como a veces se interpone el camino maya. You know, when you're in Maya, you start and you want to rectify yourself, you feel separation from Krishna consciousness. Cuando estás en maya y quieres rectificarte, sientes separación de la conciencia de Krishna. But it's a different kind of separation, but it can be helpful. Pero es un diferente tipo de separación. Puede ser un poco extraño. But that is more of a hankering. Pero eso es más como el deseo. I want more Krishna. I have less Krishna, I want more Krishna. Tengo menos Krishna, quiero más Krishna. I have less realization, I want more realization. Tengo menos realización, quiero más realización. I have less taste, I want more taste. Tengo menos sabor, quiero más sabor. It's a kind of separation, but it falls more in the category of lolyam, greed, hankering. Es un tipo de separación, pero cae más en el humor del aliam, de greed, Hankering. de la codicia, avaricia. Is that okay? ¿Está bien? Mas? Okay. Es okay. Okay. Thank you. Gracias. Srila Prabhupada ki Jai. jai. O Premanandi. Hari Hari. Su gracia, Mahatma Prabhu ki. Bol.